pedir disculpas por el pequeño retraso. Antes se le echaba la culpa a Carmena, pero ahora no se puede, pero es por lo mismo, por el tráfico, que hemos tardado más de lo habitual. Ha debido haber algún accidente o lo que sea. Los toros en ventas. No, porque ya era fuera de hora, pero bueno, algo pasaría. Eso es lo primero, las disculpas. Lo segundo, el agradecimiento, como siempre, al espacio Ardemans por permitirnos hacer aquí estas presentaciones. Marcelino y el almirante Juan Rodríguez, no sé si conocéis el espacio, es un espacio muy acogedor que tenéis aquí para lo que necesitéis en cualquier momento. Por otro lado, vamos a pasar a hablar del libro. Yo he de decir que no tengo mucha experiencia en el mar, ni mucha ni poca. No tengo experiencia en el mar. Y la primera vez que me llamó Marcelino para hacer esta obra, pues hombre, cuanto menos a todos los hombres de tierra, ¿no?, nos gusta pisar sobre firme, si nos llama la atención, ¿no?, cómo se puede vivir en un barco, no ya en una nao del siglo XVI, sino en un barco hoy en el siglo XXI, en el siglo XX. Nos llama la atención cómo es la vida de esos hombres, mucho tiempo allí, sus familias en casa. Cuanto menos una nao del siglo XVI, en la que no hay que ser muy vivo para saber que las condiciones eran muy distintas. Dicho todo esto, yo le dije a Marcelino, por supuesto, que me encantaba la obra, el formato, el porqué de la obra, y he de decir, insisto, sin tener ni idea a veces le he tenido que preguntar a Marcelino o buscarlo en internet, que es alguna palabra que él dice como gran marino que es, y he de decir que una vez leído la obra te adentra a estar en esa nao del siglo XVI, y al final a los que ya les teníamos mucho respeto, a aquellos hombres que descubrieron el Nuevo Mundo, sabiendo cómo pasaron aquello, además de lo que no sabían que se iban a encontrar, cómo lo vivieron, todavía les tienes mucho más respeto. Marcelino, creo que lo conocéis todos, pero es un gallego que nació en Narón, en La Coruña. Es especialista en armas submarinas, diplomado en guerra naval y en la Escuela de Defensa OTAN de Roma. Ha desempeñado diversos mandos y destinos en tierra y a flote, en España y en el extranjero. Es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Real Academia de la Mar, correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares, vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura Naval y miembro de varias asociaciones, entre ellas la Asociación Española de Escritores Militares. Desde enero del año 2002 hasta marzo del 2008, en que pasó a situación de retiro, fue subdirector del Museo Naval de Madrid, del que es actualmente consejero y colaborador. Este es Marcelino. Yo quiero hacer, aparte de la pequeña nota biográfica de Marcelino, dos detalles. Los que lo conocéis no os voy a sorprender, pero para el que no les conozca. Marcelino, yo no puedo seguirle el ritmo con 54 años. Le llamas por teléfono, estoy en Bilbao en una conferencia, estoy en tal, en no sé dónde, estoy activo 1000 por 1000. Me ha sorprendido, perdóname Marcelino, porque la edad ya la tienes, pero me ha sorprendido eso. Yo no sería capaz de mantener su ritmo de conferencias y de hacer, ¿no? Y luego la conferencia que vamos a ver hoy, yo ya la he visto una vez, porque ya la hemos hecho otra vez, y no os asustéis, vuelvo a repetir, los que no sepáis de la mar, Marcelino lo hace completamente agradable y llevadero.
es un tipo encantador, permíteme que te presente así. Y luego, por otro lado, va a hacer la presentación de Marcelino y de la obra el almirante Juan Rodríguez Garal. Yo soy nieto de un teniente de Marina y almirante. Nunca he sabido la correspondencia con el ejército. No sé si le debo llamar mi general. Almirante está bien. Almirante está bien. Nunca he conseguido tener bien las correspondencias de graduación. Y lo que he dicho se lo transmito a usted en el mismo sentido de que a los que estamos en tierra de verdad nos producís, ¿cómo te diría? Nos producís, no me sale la palabra, nos producís que son asombro, admiración. Yo le preguntaba el otro día a Marcelino, ¿cuánto es el mayor tiempo que has estado embarcado? 7 meses. Es horroroso, ¿no? Tiene que ser difícil. Te hago esta pregunta a modo de presentación porque es una curiosidad mía. Yo he hablado, por ejemplo, con el general Chicharro, que conocerás, y me habla de conocer a sus hijos posterior al nacimiento. Marcelino también me lo dijo. Y esas cosas, pues a los que no estamos acostumbrados a sombra. Te hago esta pregunta a modo de presentación y ya empiezas, ¿vale? Muchas gracias. Pues entonces contestaré a la pregunta. Todo el mérito de esos 7 meses de Marcelino, de lo que hayamos estado los demás, por lo menos la mayor parte del mérito, corresponde a nuestras mujeres, que son las que llevan la casa, educan a los hijos y nos presentan luego a los niños cuando llegamos a lo mejor 2 o 3 meses después de haber nacido. En lo del tratamiento también me gusta decir que nosotros, los marinos, creemos que los generales son importantes porque son como almirantes. O sea que nuestra perspectiva es quizás la contraria de la que puedes tener tú. Bien, yo no quiero robar mucho tiempo al protagonista de esta jornada, que es el capitán de navío retirado Marcelino González, pero de la misma forma que él me hizo el honor de permitirme prologar su libro, quería prologar también esta presentación. Marcelino es un hombre de otro siglo, y no lo digo porque, como somos, creo, todos nosotros hemos nacido en el siglo pasado, lo digo porque hay que remontarse a varios siglos atrás para encontrar una persona con tanta diversidad de aficiones, con tanta cultura en diversos aspectos de la vida como la que tiene él. Probablemente, pues, Juan José Navarro quizá fue un ejemplo de lo que es hoy día Marcelino, un hombre capaz de, además de ser marino, ser escritor, ser artista, que es las 3 cosas, es Marcelino González. De su época de marino estoy seguro de que lo que él recuerda con más cariño, porque es cosa que hacemos todos, es el mando de ese Ulla, de esa Vencedora y de esa escuadrilla de cazaminas. Pero los marinos no estamos siempre en la mar, no sé si nos gustaría o no, pero en cualquier caso no se nos permite. Y al final nuestra hoja de servicios termina siendo variada, tan variada como en su caso, después de 47 años de servicio, tan variada como la de la Armada misma, que en las últimas décadas a nosotros, los que trabajamos en esto, nos gusta decir que ha conseguido, después de muchos años de ausencia, regresar a todos los mares del mundo. Y en esta recuperación, que ha sido trabajo de todos, Marcelino ha tenido destinos importantes, porque la primera piedra de la recuperación de la Armada estuvo en la renovación de la construcción naval. Desde la Santísima Trinidad no habíamos hecho barcos realmente de nivel mundial y empezamos a hacerlo poquito a poquito, y él intervino en esto porque participó en experiencias con la Marina holandesa y con la Marina alemana para empezar la construcción de barcos ya con diseños europeos, y que terminó con los diseños propios que tanto éxito han tenido por el mundo. La segunda fase de esta recuperación de la Armada, la entrada en la OTAN y el impulso de lo operativo, también vio a Marcelino en los cuarteles generales de Nápoles y de Madrid, donde estuvo algunos años justo antes de pasar a la reserva. Cuando pasó a la reserva, siendo antisubmarino, seguramente a él lo que le gusta es buscar el fondo de las cosas, y por eso a lo mejor fue al Instituto de Historia y Cultura Naval, donde pasó 6 años como subdirector del museo. Y ahí tengo que decir algo para los que no conocen la Armada. Los nombres que ponemos a las cosas dicen poco de lo que son. Por poner un ejemplo,
el almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada es el que manda el Estado Mayor de la Armada, así está escrito en la normativa. Y en este caso, el cargo de subdirector hay que entenderlo desde esa perspectiva. Él es, por lo menos, como mínimo, el director ejecutivo de ese museo durante 6 años. Eso, por supuesto, le ayudó a profundizar en la historia y expresando lo que aprendió en todos estos tiempos, pues ha escrito ya 15 libros, este es el 16º, fundamentalmente, por lo menos todos los que yo conozco, a la historia naval. Son libros en los que él derrocha el rigor que se supone un historiador, el amor a la mar que se supone un marino, la gracia que quizá le venga por haber nacido en Galicia, la gracia socarrona de un aronés, y todo eso unido al arte que desde siempre ha tratado de expresar a través de dibujos, de pinturas y de ilustraciones, arte del que da buena prueba en este libro, de que está ilustrado con muchas obras suyas. Cuando yo lo conocí fue cuando yo llegué a ser director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Él era consejero colaborador y sigue siéndolo. Y la verdad es que si ahora vais a visitar el Museo Naval, él ha colaborado en el nuevo discurso, quien conocía mejor el museo que él en aquel momento, y ha colaborado también en la redacción de los últimos libros que se han editado por el Instituto de Historia de la Armada, que han tenido pues bastante aceptación de público. O sea que eso es uno de los grandes puntales en el que se apoya hoy la historia naval, al menos desde la perspectiva de los propios marinos. Y esto en cuanto a él. En cuanto a la obra es una obra original. La mayor parte de los escritores que escriben sobre temas navales se dejan llevar por el brillo de los grandes marinos, de las hazañas históricas, de los barcos de época. Esta es una obra distinta, es una obra que se dedica a las dotaciones en general, a la vida de las dotaciones. Las dotaciones que al final son los que llevan a cabo el trabajo, son los que vencen al enemigo o a la mar, sencillamente porque son gente corriente que da lo mejor de sí mismo en situaciones extraordinarias, ya sea por cariño a sus compañeros, ya sea por lealtad a su buque o sencillamente por puro patriotismo. Pero son ellos los que ganan las batallas, son ellos los que escriben la historia, y en general se les ha dedicado poca atención en los libros sobre temas navales. Marcelino ha querido hacer de estas dotaciones, de la vida de estas dotaciones, la protagonista de este libro. Y nos explica, pues, ya no solo cómo combatían, que eso realmente Cervantes lo hizo muy bien, con palabras verdaderamente emotivas, sino a qué tenían miedo, cómo vivían, a quién rezaban, por qué rezaban, cómo pasaban las largas ausencias, cómo pasaban el confinamiento, las enormes horas de rutina, la soledad del alta mar. Todo eso lo explica mejor que nadie Marcelino, y lo explica mejor que nadie porque une el rigor del historiador, la visión del artista y el cariño que todo hombre de mar tiene por los que le han precedido por esos caminos que aquí vemos tan lejanos. Pero el que mejor puede hablar de su libro, por supuesto, es el propio autor, el capitán de navío Marcelino González. Cuando quieras, hijo Ante, tienes la palabra. Señoras y señores, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestras palabras, los pides de inicio Álvaro, editor del libro. Gracias por acoger mi libro como lo has acogido. Y a ti, Almirante, Juan, pues por la presentación que me has hecho y por el prólogo que me has hecho también. Muchas gracias a los dos. No sé si se han dado cuenta, somos amigos en el fondo, pues aquí es lo que pasa, ¿no? Bueno, repito, buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en la botadura de este libro, que es la vida en una nao del siglo XVI. Es un libro en el que, como muy bien han dicho los dos, y acaba de decir ahora el almirante, hablo de la gente, hablo de cómo se vivía, de la gente, de eso que casi nunca se habla. Por eso, a lo mejor, mi libro es un poco diferente.
Yo es lo que trato de contar, algo que normalmente no se cuenta. Hay pocos testimonios, pero los hay. Y después hay muchos estudios de esto hoy en día. Hay gente que ya se está interesando en contar cómo era la vida en uno de estos barquitos que pongo aquí pongo como lo representaban en la época, ¿no? Yo siempre que escribo un libro cuento más o menos la génesis, el por qué lo escribí. Obviamente ahora estamos en el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, ya saben, Magallanes, que salió en 1519 con 5 naos a buscar las islas de las especies navegando hacia Occidente, y el Cano, que vino 3 años después con una nao Victoria cargada de especias en septiembre de 1522, después de haber dado por primera vez la vuelta a toda la redondez de la Tierra. Naos, siempre se habla mucho de naos. Nao también fue la de Colón, ya a finales del siglo XV, la Santa María. Las de Magallanes, como saben, eran San Antonio, Trinidad, Santiago, Concepción y Victoria. La Victoria es con la que vino el Cano. Luego hubo muchas naos por ahí navegando. Naos formosas fueron dos de las que fueron con Legazpi en el 1564, cuando se fue a poblar las Filipinas, de cierto modo. Y una de aquellas naos hizo una cosa muy importante, fue la San Pedro. Fue la que con Urdaneta fue capaz de hacer el viaje de vuelta, el tornaviaje que le llaman, desde Filipinas a América, que hasta entonces no se podía hacer por los vientos contrarios. Muchas naos. Llegado a este punto, yo pregunto, ¿qué es una nao? Es lo que me dice la gente, ¿qué es eso de una nao? Si yo lo pregunto, me dicen, bueno, es un barco de madera, de vela, bueno, poco más sabe. Bien, pues eso es lo que yo contesto aquí. Yo contesto a las preguntas de qué era una nao, cómo era, para qué servía, y sobre todo, cómo se vivía en ella. A raíz de la vuelta al mundo, y pues yo he dado muchas conferencias, de todo, de diferentes partes y bajo diferentes puntos de vista, y muchas veces me las pedían preguntándome o diciéndome que hablara de cómo vivía esa gente. Yo fui recolectando información. Ya lo había hecho antes porque cuando en el 2006 conmemorábamos la muerte de Colón, pues ya había escrito un libro que era La nao Santa María, capitana del descubrimiento, y ya había estudiado mucho de cómo era una nave y cómo se vivía en ella. Después, en el 2019, escribí otro que fue La nao Victoria y su vuelta al mundo, que también recolecté mucha información, pero todo eso que yo había recolectado, pues no podía meterlo en el libro, porque en el libro cada uno tiene su objeto, tiene su protagonismo. Ahí era la Victoria, no me la contaban muchas cosas de la gente. Pero yo seguía buscando información, recolectándola, la gente preguntaba y demás, y me he hinchado de dar conferencias, contestar a sus preguntas, indagar a la vista de las preguntas que me hacían, que a veces me pillaban un poco así de lado, y iba aprendiendo continuamente, porque uno aprende continuamente. Y entonces, pues llegué a hacer este libro en el que, eso no es el capitulado, pero les doy una idea más o menos de lo que hablo en él. Empiezo hablando de la navegación oceánica, porque con estas naves empezó la navegación oceánica. Las especias era lo que mandaba entonces. Los turcos habían tomado Constantinopla, se había estropeado el comercio que venía de Occidente por tierra, la ruta de la seda, la ruta de las especias y tal. Hubo que buscarlas por mar. En el siglo XV y siglo XVI empezaron las navegaciones oceánicas. Desaparecieron las navegaciones de cabotaje, esas de cabo a cabo. Comer en un puerto y cenar en el otro. Había que ir al océano. Entonces empezaron a mejorar los barcos, la astronomía, los instrumentos de navegación. La gente se lanzó al mar sin saber por dónde iba y empezaron las grandes exploraciones gracias a la pimienta, al clavo y la mostaza, eso que ahora compramos en la tienda de la esquina, pero que entonces se pagaba su precio. Eso fue el motor del mundo de los primeros descubrimientos. A eso iba Magallanes, a eso había ido Colón, y esa gente empezó a meterse en estas cosas. Y empezó la nao. La nao fue el primer barco que tenía cierta consistencia para hacer esas cosas. Y hablo de la construcción, la descripción, los instrumentos que llevaban, los libros, las mercancías que se llevaban, la gente que iba a bordo, la alimentación, su higiene, la sanidad, el pasaje, porque estos barcos a veces eran mercantes y además llegó un momento que había que llevar pasajeros, el mantenimiento, la seguridad, el armamento, los combates, naufragio, religiosidad, sexualidad, disciplina, tiempo libre, etcétera, etcétera, y muchas más cosas. A veces las trato, pues, de una forma un poco sui generis y a veces un poco superficial, pero es que no queda más remedio, porque una vez que uno se pone a escribir una cosa de estas y empieza a meterse a fondo, no le sale un libro, le sale una enciclopedia, y tampoco se trata de eso. O sea, se trata de buscar un tomo que a uno no se le caiga en un pie y lo deje cojo.
De modo que hay que buscar un término medio. Y es lo que he buscado con muchas citas de muchos sitios y intentando hacerlo ameno, al mismo tiempo que explicando las cosas con rigor, pero al mismo tiempo con amenidad. Mucha gente me pregunta qué fuentes he usado. Fuentes que hablen de esto por ahí normalmente no se encuentran, pero las hay. Y además ahora se estudia mucho, está de moda ya estudiar cosas de estas. He visto muchas tesis doctorales, tesinas, trabajos de fin de curso en internet, hay de todo, y además esas tesis son muy bien hechas, dicen en qué universidad son, quiénes son los autores, y además dan mucha bibliografía, que luego es un complemento estupendo. Yo cito aquí unos cuantos que vale la pena tener en cuenta, porque me lo preguntó mucha gente. Hay dos que fueron el viaje de Magallanes Elcano que dejaron unas crónicas, relaciones, antes se llamaban relaciones. En la biblioteca hay una exposición ahora mismo que es el periodismo de antes de que hubiera periodismo, como era, y eran relaciones, lo ponen así, pues estos se llamaban relaciones. Uno fue Antonio Pigafetta, que fue con Magallanes y vino a Elcano y escribió una crónica que es muy buena. Es imprescindible para el que quiera saber lo que pasó en el viaje de la vuelta al mundo, aunque es un tanto parcial y un tanto sui generis, pero bueno, es como todo. El otro es un tal Ginés de Mafra, que también fue el viaje ese, pero ese se quedó en la Trinidad, que fue la que se quedó en las Molucas y luego quiso regresar por el Pacífico y no fue capaz, pero él escribió otra crónica muy buena. Después hubo otro, pero este no fue viajero. Lo que pasa es que escribió otra crónica estupenda, que fue Maximiliano Transilvano, cuando los barcos llegaron, cuando la Victoria llegó a España. Él fue allí en plan paparazzi, en plan periodista, y lo escribió. Escribió en latín, y escribió una crónica muy buena, preguntándole a todos lo que habían hecho. Precisamente el mundo se enteró, el orbe, la gente, los países se enteraron de que el mundo era redondo y que un barco había dado la primera vuelta al mundo por Maximiliano Transilvano, porque su libro fue traducido a todos los idiomas inmediatamente, en el siglo XVI, al principio. O sea que, para que vean ustedes cómo funcionaban las cosas entonces. La gente ya tenía interés. Y después yo uso, hay tres cronistas muy buenos del siglo XVI, que los nombran todos los autores, a veces aparece en el autor, pero ¿quién será este? Lo nombran, hacen citas y tal, hasta que conseguí los libros de los tres. Uno es Fray Antonio de Guevara. Este era un sacerdote que terminó siendo obispo cardenal de Mondoñedo. Él navegó mucho, sobre todo en galeras, con Carlos I, y escribió cómo era la vida en una galera, daba consejos para vivir en la galera, pero consejos de esos que uno se ríe, porque no lleve usted ropa muy elegante, lleve la que le sirva para dormir con ella puesta. No lleve una cama allí porque no va a tener dónde ponerle y se va a reír de usted. Y eran consejos de esos. El otro fue Fray Tomás de la Torre. Fray Tomás de la Torre escribió una crónica que fue un viaje de Salamanca a Chiapas, en México. Fray Bartolomé de las Casas fue encargado, ya saben, Fray Bartolomé de las Casas que habla todo el mundo, el que copió o hizo la versión del Diario de Colón y todas esas cosas. Lo mandaron a América a predicar y tal. Él cogió una serie de frailes espabilados, listos y tal, y uno de ellos fue Fray Tomás de la Torre. Y le encargó a Fray Tomás de la Torre que escribiera la crónica. Y él escribió, se fueron mandando de Salamanca a San Lucas de Barrameda, andando, predicando y tal, y luego cruzaron la mar. Y cuenta cómo fue el cruce aquel, y cuenta todo, y lo cuenta, y uno se queda asombrado de lo que pasaron los negros, que las pasó, cómo le pisaban las barbas, cómo no sé qué, cómo no respetaban, todo. Pero uno se va enterando bien porque lo escribe, y lo escribe con mucha gracia. Y el otro era Eugenio de Salazar. Eugenio de Salazar era un alto funcionario, un juez, le llamaban veedor, tenía unos nombres antes así, que se fue de Canarias también al Nuevo Mundo. Y se fue con toda su familia, o sea, trasladado de residencia con la familia y los hijos en un barco, y entonces cuenta todo lo que pasó. Los mareos, las chinches, las ratas, la comida, la galleta toda podrida, todo eso. Pues estos son muy buenos. Y se encuentran en internet, son fáciles de encontrar. En librería encontré dos de ellos. Bien, y con todo eso, pues fui fabricando el libro, eso, y después hay, como he dicho, tesis y trabajos de muchos sitios, porque ahora en las universidades hay gente que ya estudia mucho las enfermedades, la alimentación, la sexualidad, la religiosidad, lo que se leía en aquellos siglos, pues se estudia todo en las universidades, y entonces
todo eso está en internet, está en las bibliotecas y se va sacando información. Y con todo eso pues voy contando cómo es una nau, y ahora pues se lo voy a decir más o menos para dar una idea de cómo cuento el libro. Pues una nau era un barco pequeño, un barco pequeñito, poco más que una lancha grande, 20 y tantos metros de eslora por barco. Como ven ahí, tenía esa curvatura que ven ahí, un arrufo para amoldarla a la mar, con un timón a popa, tenía bordas altas, era bastante ancho y servía para navegar y servía para llevar mercancía, o servía también para hacer la guerra o para llevar mercancías y actuar como barco mercante. Normalmente los primitivos, los primeros barcos, estas naves, tenían una sola cubierta corrida de proa a popa. Luego podía tener algunas ya las más avanzadas, algún espacio por abajo, pero pongámoslo así, la más sencillita. Una cubierta corrida. A proa una cubierta voladizo ahí, castillo, a popa otro voladizo, tolda, y podía llevar otro voladizo más a popa de todo el día. En el espacio interior era todo bodega, era todo para guardar cosas. Ahí normalmente no se bajaba, era para guardar cosas y estaba prohibido en principio. La primera parte era para meter el cabo del ancla, de fondeo. Esto era la despensa para la comida, para los vegetales, las cebollas y eso. Un espacio para cargas pesadas, barriles de agua. Un espacio para las bombas de achicar el agua. Otro espacio que era la bodega de popa, también para más cargas. Y posiblemente a popa de todo llevaba un espacio para el contramestre, porque estos lo que necesitaban era mucho espacio para llevar velas de repuesto y toda la caballería y cosas de esas. Llevaba siempre, vamos, encima de la quilla, piedras gordas, piedras que eran lastre para dar estabilidad al barco y que mantuviese la vertical, ¿no? Y también podía llevar grava gorda, que era lastre fijo y lastre móvil. Y después, abajo de todo, en la sentina, pues ahí se quedaba el agua que podía entrar en el barco porque se aflojaban las costuras y entraba, la que perdían los barriles, podía entrar porque había maldeado y se colaba por ello, lo que fuera. Agua que se pudría, agua que se podía reunir con cadáveres de ratas, alguien que bajaba a hacer las necesidades y cosas que se colaban por ahí. Era putrefacta, hedionda y había que achicarla con las bombas, y aquello era uno de los peores momentos, como lo cuentan todos los cronistas de los que he hablado. Estos barcos tenían como auxilio dos barquitos auxiliares, una lancha y un chinchorro, que normalmente los llevaban aquí, en este espacio de aquí, en este rebaje de aquí que se llama el Convés. Podían ir ahí uno encima de otro, que cuando iban por ahí se usaban de gallinero, se le ponían una vez y se llevaban gallinas, y si no, se llevaban pues a remolque por la popa, o uno o los dos. Estos eran para barquear la gente, porque los tres barcos no atracaban, no había muelles como hay ahora. Entonces la gente pues tenía que ir de la lancha, de tierra a la lancha, que vas para ir de una lancha a otra, o de un barco al otro, para cargar leña, para cargar mercancías, para cargar los bidones de agua, todas esas cosas. ¿Pasa o no pasa? No pasa. No pasa. Bueno, para fijar el barco al fondo se usaban anclas, fondeo. Normalmente podía llevar a cada banda en la proa, en la mula que se llama, una o dos, que normalmente iban ahí sujetas a la borda. Podía llevar otra popa o un rezón de estos, que son como los que se usa ahora en un 94 millas. Y llevaba otra, por lo menos otra de repuesto. Todos los barcos llevaban, porque una de las cosas que podía pasar en el barco de estos era perder las anclas. Siempre que tenían anclas, si había mal tiempo echaban el ancla, si estaba cerca de tierra y servían de salvación. Pero a veces ocurría que había un saldo tanto, se habían roto, se habían perdido y todo se destrozaba con todas las piedras. Para izar el ancla se usaban estos molinillos, un cabestante que iba a popa. El cabo del ancla se pasaba, iba aquí, se pasaba por dentro, se le daba vueltas aquí. Aquí se ponían unas varas largas y los marineros empezaban a dar vueltas y tira para arriba. Cada ancla podía pesar media tonelada. Era una de las maniobras más pesadas y terribles. Porque además de subir el peso del ancla había que vencer el viento, que el viento llevaba al barco para allá y había que vencer eso. De modo que era una maniobra difícil. Otra maniobra muy difícil también era el achique. Cuando el agua de las sentinas, había mucha agua de las sentinas, porque se había acumulado, o porque tenía una vía de agua y entonces estaba entrando agua y había que lograr eso de echar más agua fuera que la que entraba, porque si era al revés el barco se iba al fondo, lo cual debe resultar bastante desagradable. Entonces se usaban las bombas estas, que eran muy rudimentarias al principio, como ven ahí, eran como parecían bombillos de bicicleta, que iban desde la cubierta hasta la sentina. Era un tubo y
y un vástago con un manubrio arriba y un émbolo que era como un paraguas invertido. Se daba arriba abajo, ahí se desriñonaban, entonces iban turnando continuamente y el émbolo ese cogía el agua, la subía, sube, y hasta que llegaba a la cubierta y con unos caños se vertía al mar, por imbornales que se llaman, que hay al mar. Y ahí los cronistas todos hablan de que cuando echaban las bombas a andar, aquello era horroroso. Y era otra de las maniobras más difíciles porque se desriñonaban. Cuando la Victoria viajó desde las islas de Cabo Verde, ya en la última parte del viaje para entrar en San Ricardo de Barrameda, que llegó con 19 hombres, luego murió por el camino, venían 18 hombres, en total eran 21 porque venían 3 indios, pues tuvieron que estar bombeando día y noche, porque si no se hundía el barco. O sea que, terrible. El barco podía ser de guerra o podía ser mercante. Aunque fuera mercante siempre llevaba algún arma, para defenderse, como señales, para saludos, en niebla, lo que fuera. Eran muy primitivos, podían ser lombardas, como la que pongo ahí arriba. Esas iban fijas al barco, para orientar la vía todo el barco. También llevaba falconetes, estos eran más pequeños. Y esto llevaba esta horquilla y esta horquilla, este pivote se metía en la borda, en agujeros, y con esta rabera se apuntaba y se disparaba, eran mucho más pequeños. También llevaba armas blancas, sables, espadas, picas y cosas de esas, y armas defensivas como yermos, petos, espaldares y cosas de esas. La gente que llevaba a bordo, si era un barco mercante, solamente llevaba gente de mar para manejar el barco y podía llevar pasajeros. La gente de mar, si era un barco grande, llevaba capitán, si no, llevaba solamente maestre. Pues llevaban los oficiales para diferentes cosas, un tornero, un despensero, un médico y demás. Después marineros de 20 a 40 años, que eran los que movían el aparejo, las anclas y los botes y tal. Grumetes, que eran chavales de 16 a 20 años, aprendices de marineros. Y pajes, que eran niños de 12 a 16 años, a veces 10 y a veces 8. Que eran criados del capitán, o criados del maestre, del piloto, o de quien fuera, pero aprendices también de grumetes. Y si era un barco de guerra, además llevaba gente de guerra, una guarnición, era para manejar armas. No los cañones, que eso los manejaba la gente de mar, pero llevaba infantería para usar arcabuces y mosquetes, eran soldados como algún oficial de infantería y alguno para tocar música, porque siempre que hay guerra pues hace falta un pífano y un tambor por lo menos. El barco, donde acomodaba la gente, ¿dónde vivía toda esta gente? Pues sobre la cubierta superior, sobre la cubierta principal. Si tenían algún cubículo abajo, podían ir también si tenían algún cubículo adicional. Si no, dormían ahí. El capitán, si tenía chupeta, si tenía esta parte, iba ahí, o el almirante, si iba a una escuadra o lo que fuera, y si no, pues ahí abajo, debajo de la tabla, iba ahí él y los oficiales. El resto de la gente iba al raso, aquí, que es el convés, o podía ir debajo del castillo. El contramaestre a lo mejor iba en el pañol, con sus velas y tal, porque era su señorío. Bien, hay que tener en cuenta que el gobierno, he dicho que llevaba ancla, un ancla de respeto. Podía llevar animales vivos, que ahora hablaré de ello. Llevaba las cosas de la gente, las cosas particulares en cajas. Podía llevar leña de repuesto, llevaba algún barril de agua para uso inmediato, para no bajar a la bodega a coger agua para beber. Y llevaba el fogón para hacer la comida. O sea que en esos 20 y pocos metros, 100 metros a popa, era realmente difícil. Era una gincana, estaba lleno. Se calcula que le correspondía a cada persona en superficie 1,5 metros cuadrados, en ese barquito tan pequeño. Iba atiborrado. Y la gente, las cosas personales, pues las guardaba en unas cajas pequeñas, en unas arcas, ahí pongo las medidas. Hay muchas ordenanzas de esto, porque todo se escribía montones, y hay ordenanzas en los archivos y tal. Yo he cogido alguna pues para ilustrar esto, ¿no? Ahí guardaban sus cosas, su ropa de repuesto, se llevaba alguna manta, algún souvenir, un cuchillo, una baraja, alguna novela, si sabía leer llevaba una novela, lo que fuera. Pero claro, si iban 50 personas, porque un barco de estos, por ejemplo, la Victoria, cuando salió de España salió con 45 personas. Cuando salió de allá de las Molucas para venir aquí salió con 60. Pongan 50, así, pues medio ciento. Y si era de guerra, pues podía llevar el doble. Pero si era mercante, podía llevar esas personas más los pasajeros.
Si llevaba cada uno una caja de este, pues no cabía, ya se llevaba el barco de cajas. Entonces estaba muy reglamentado. Por ejemplo, según una ordenanza que he visto, el maestro, el piloto, llevaba una caja por persona, pero todos los marineros llevaban una caja para cada 2, los grumetes una caja para cada 3 y los pajes una caja para cada 4. E iban por cubierta. Estas las ponían por allí para lanchar y a veces ellos hacían sus cerquitos, las usaban para asientos para hacer una tertulia, como mesa para comer, ponían ahí la perola y venga a comer y luego poner un paño y echar una partida de cartas. La comida, los barcos normalmente salían bien aprovisionados de puerto. Estaba muy estudiado lo que correspondía, pero pasa que a veces era una alimentación muy desequilibrada. Pero estaba estudiado tantas personas, tantos días de mar, pues calculan esto, y sobre todo los líquidos se calculaba al cuartillo. Pero lo que pasa es que luego se echaba a perder, lo comían las ratas, lo comía quien fuera, lo fermentaba, lo que sea. Pero en fin, había de todo. Salados, ahumados, secos, conservas, ahí lo que pongo ahí. Por ejemplo, hablo de tocino. Siempre hablo de tocino en esta época, pero no era el tocino gordo ese, era el cerdo encarnado, le llamaban tocino. También había cosas frescas, carnes, vegetales. Esto duraba poco, porque había que comérselo, y si no comían, ahí en la sentina, ahí en la bodega, el ambiente se volvía por los gases de la sentina y ese ambiente encerrado, porque además había una idea de cerrar las cosas para que no se contaminaran, en vez de idearlas como se aprendió después. Entonces se echaba a perder. De modo que los víveres frescos o se comían pronto o fermentaban y se pudrían. Había una cosa básica que era la galleta o bizcocho, que ya ahora hablaré de ella, y vino, porque el agua también en los barriles a los 8, 10, 12, 14 días se volvía algo pastoso, cenagoso, maloliente, terrible. Pero no había otra cosa. Normalmente tenían 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Los líquidos estaban racionados, los líquidos eran lo que más ocupaba, sobre todo el agua. Vino correspondía a un medio azumbre, que le llamaban, que era como 1 litro por persona y día, en 4 cuartillos. Lo del vino era importantísimo. Si no embarcaba vino, si faltaba vino, en un barco podía haber una revuelta. Lo mismo que los ingleses, si no tenían ginebra o lo que fuera, los franceses no tenían sidra. O sea, el vino que no falte. Podía haber una revuelta, podía pasar cualquier cosa, pero el vino era fundamental. A veces esos 4 cuartillos guardaban alguno para vender en tierra, porque en tierra lo rifaban, llegar a América, y otros para, bueno, pues tener en la época de suelto, que siempre tenía un espacio que ya hablaré ahora, pues hacer su botellón particular. El aceite normalmente podía ser 1 litro por persona y mes. El aceite no tenía el predicamento que tiene ahora, usaban mantequilla de cerdo para los sartenes y eso. O sea, el aceite no. El vinagre sí, el vinagre eran 3 litros por persona y mes. El vinagre tenía 2 finalidades, se usaba como desinfectante y como potenciador de alimentos, como se utiliza ahora. Caliente se comía 1 vez al día, normalmente al mediodía. Se preparaba en el fogón, que es como este que ven ahí, que podía ser hierro, o podía ser ladrillo, podía ser lo que fuera, e iba sobre una estable y sobre una cama de tierra o de arena para no comunicar el calor, porque aquí abajo eran carbones, era carbón ascuas, para no comunicar el calor a la cubierta, porque podía seguir ardiendo el barco, era madera reseca. Pero esta comida solamente se podía hacer si hacía buena mar y no había viento, porque con mala mar podían caer carbones, tizones a cubierta y prender fuego en las estructuras, que de hecho pasaba. Y si había viento podían salir ascuas ardiendo, prender en las velas o prender en la caballería, que tenía brea y tenía cosas de esas que ardían, pues eso, como si fuera pólvora. Entonces ahí se comía frío, y sobre todo a base de queso y cosas de esas, y el queso tenía una ventaja y era un alimento de los que aguantaban mucho. El apagado del fogón, el fogón tenía que estar encendido al menor tiempo posible, y desde luego nunca debía de estar encendido después de la puesta del sol. El contramaestre era uno de los responsables en comprobar que estaba apagado. Como he dicho, llevaban animales vivos para muchas veces de transporte, pero muchos para comer, para matar por el camino y tener grasas, hidratos de carbono, proteínas y cosas de esas. Podían ser cerdos, vacas, gallinas, gansos, cabras. Ahí los carpinteros les hacían sus cuchilleras. Por ejemplo, ahí pongo cómo se llevaba, pero también los llevaban de transporte, los caballos, como saben los indios que aparecen en las películas de ahora, ahí con todos los caballos, esos caballos son originales de los que llevó España, porque no había caballos en América, eso la gente no lo sabe. Pues, o sea que muchos caballos llegaron allá.
Entonces se llevaba, como ven ahí, le ponían una faja, se amarraba al techo o algo, se le ponía la cabeza dentro de un comedero, las patas amarradas como juego para mantenerse de pie, y ahí estaban todo el viaje. Ahí iban, no se movían, ahí comían y ahí descomían. Y ahí dormía la gente allá al lado y por ahí, y los cerdos se atrevían en una cuadra por ahí. Los pajes eran los encargados de limpiar, le llamaban pajes de escoba. Y ya me contarán pues, la higiene que debía de haber ahí. Pero en fin, era lo que había. El bizcocho es el que nombré antes. El bizcocho era un pan deshidratado, 2 veces cocido, le llamaban en furbolento, por eso le llamaban bizcocho, 2 veces cocido. Duraba hasta 2 años. Si no se lo comían antes las cucarachas, que eran la monda, o las ratas, que eran capaces de comerse sacos enteros de galleta. Cuando iban a coger la galleta estaba vacía, el saco estaba vacío. Y estos se podía ser algo duro como una losa, como una piedra, o convertirse en una especie de grava durísima también. Si era dura como una losa había que romperlo a martillazos, o con lo que fuera, con una cabilla o con lo que fuera. Se echaba en una escudilla, se le echaba agua o vino, lo chupaba y entonces se podía comer porque era una mazamorra, bueno, alimenticia. Lo que pasa es que le faltaba vitamina C, y la vitamina C producía escorbuto, que el escorbuto fue el azote, luego si quieren me preguntan, el azote de los marinos hasta principios del siglo XIX, porque se creía todo el mundo que era una enfermedad infecciosa y resulta que era una avitaminosis, falta de vitamina C. Bueno, pues la gente, esto era lo que comía, esto era lo que hacía y había que cerrar el ciclo, había que descomer, intimidad ninguna. Si iba a proa allí a ver en algún sitio o por la borda, o alguno bajaba a las entinas escondidas y hacía sus necesidades allí encima de aquella agua infecta. Y si no, pues como poco, ahí a uno agarrado a la tabla de jarcia con los pies en la mesa de guarnición, y como decía un gracioso, haciéndole reverencias al sol, y mientras tanto las olas podían lamer el casco y se lo ahorraban papel higiénico. Si algún principal tenía que hacer sus cosas, pues allí cubierta se daba la orden de vista a proa y todo el mundo mirando a proa. Si alguien miraba a popa le podía caer un paquete, supongo, yo qué sé. Era lo que había. No había vestuario, por así decirlo, no había uniformes, aunque hubo algún intento. Cada uno se ponía lo que llevaba de casa. Los infantes siempre, o sea, los que eran infantes, y era la gente de armas, se llevaba sus uniformes, pero esos no eran del barco, esos se embarcaban en el momento, pero luego desembarcaba al terminar la misión. Pero la gente, la tripulación de bordo llevaba lo que llevaba de casa, y aquello quedaba a veces con una camisa pegada al cuerpo llena de toda la mugre y todo hecho un asco. Tenían unos bonetes rojos que tuvieron mucho éxito. Colón y Magallanes los repartieron por ahí por los sitios. Esos los hacían en Toledo, al parecer, se deben de forrar. Pero vamos, la ropa, pues lo que llevaban. Andrajoso, ahí con frío, calor y demás, pues ya se pueden dar ustedes tomar una idea de la higiene y de las enfermedades y todo. Bien, trabajo a bordo no faltaba. Primero estaban las velas. Hay que tener en cuenta que esta nave del siglo XVI era la máquina más completa y más complicada de la época, pero era no la máquina, sino el artilugio más completo que había entonces. Estamos hablando de hace 500 años. Era un barco que era capaz de atravesar los océanos, estar 4 o 5 meses en la mar navegando sin tocar tierra, con sus aparejos, con sus instrumentos de navegación que ahora veremos, que eran muy rudimentarios, pero hacían su labor. Y ahí falta el trabajo, uno de los trabajos más grandes, los aparejos. Dar el aparejo, arriar el aparejo, que viene viento, que carga viento, arriar esto, lo otro, pues el aparejo, que no era muy complicado comparado con otros barcos, pero lo que había, pues daba su labor. Otro era lo de anclas, ya lo expliqué antes, era trabajar, pero trabajar duro. Después la maniobra de botes, meterlos a bordo, llevarlos por la popa, y los barqueros y todo eso. La artillería, había que cargarlos, se cargaba por la boca parte de él, otra parte se metía en la culata, bueno, pero daban su trabajo también. La carga y descarga del barco con los botes. El achicar a veces era terrible, porque si las juntas, con los temporales y eso se abrían las juntas. Había que calafatear, meter estopa con alquitrán y demás, pero entraba agua y había que estar achicando, porque lo interesante es que la cantidad de agua que se sacara fuera mayor de la que entraba a bordo, porque si no se podía ustedes dar una idea de que aquello era un desastre. Y reparar cualquier cosa, en fin, había mucho trabajo.
aparte de pegar patatas y todas estas historias, ¿no? Bueno, las maniobras, cuando eran maniobras grandes, sobre todo del aparejo, ahí mandaba el contramaestre, usaba el chifle. El chifle fue un invento del siglo XVI y se sigue utilizando ahora. Tiene la ventaja de que se oye por medio de ventarrones o en compás, lo que sea, se oye, son unas pitadas muy claras, muy precisas, que las da el contramaestre y todo el mundo sabe qué hacer y los marineros no las vean, porque si es una maniobra general del barco y dando gritos, aquello sería de locos. Como he dicho, el barco llevaba animales y demás, llevaba animales de pasaje, llevaba animales para matar y llevaba otros que entraban a bordo, no se sabía cuándo, pero ya no se sabía, no eran capaces de echarlos fuera, ¿no? Era aquello un verdadero zoo. La higiene escasísima, el agua era para beber, aunque estuviera medio podrida. Si había un chubasco y tal, y querían ser debajo del chubasco. El bañarse, primero bañarse en el medio del mar, tira para atrás, el barco se puede alejar, luego había que saber nadar, podía haber tiburones, que siempre es incómodo, y luego, en aquella época, estaba mal eso de bañarse, estaba mal visto, afeminaba, la iglesia no lo recomendaba y los médicos tampoco. No, y además decía que con la mugre era bueno porque así las pulgas no picaban tanto. Claro, se producían luego unas infecciones de piel de cuidado, pero era lo que había. Eso lo tomé de una, pero los romanos que hicieron aquí muchas termas y baños y tal, se destruyó todo. O sea, no quedaron. Fue lo primero que se destruyó porque decía que el que se bañaba no sería capaz de mover la espalda y cosas de esas. Hay que tener cuidado. Bueno, en fin, la vida era complicada, hacinados y demás, compartida con los animales, con esa forma sin bañarse, sin lavarse y tal. Uno al final no sabía quién olía peor, si el cerdo que tenía a la izquierda o el compañero que tenía a la derecha. Lo que pasa es que tenía la ventaja de que, y lo sé por experiencia, estará de acuerdo conmigo, que el olfato se acostumbra a uno, el olfato se acostumbra. O sea, llega un momento que no lo nota. Porque luego se sabía de estos barcos que llegaban al puerto, decía la gente que se sabía que llegaban al puerto, no porque lo veía, sino por lo mal que había. El agua de las sentinas era terrible. Eso lo dicen siempre todos y insisten, lo del agua de las sentinas. Los alimentos en fermentación y el agua podrida. El agua para beberla había que usarlo en las manos y cerrar los ojos. Una mano era para tapar la nariz, los ojos cerrarlos para no ver lo que yo estaba tragando. Una mano para tapar la nariz y la otra para coger el vaso y llevarlo a la boca. En fin, pero estaban ahí. Además estas pulgas, chinches, cucarachas, esto transmitían enfermedades. Bien es verdad que eran animales de lo más democrático que había a bordo, porque lo mismo le picaban al capitán y al más joven de los pajes. No había distingos para ellos. En ese sitio se portaban igual con todo el mundo. Bien, con esto, como comprenderán ustedes, las enfermedades estaban al orden del día. Las que quieran ustedes, la viruela. Imagínense viruela en un barco de estos. Pues quedaba diezmada la natación. O el cólera, que se podía dar por las enfermedades. Fiebre amarilla, al tomar alimentos en mal estado. El agua de las sentinas. Para bajar a la sentina, antes de bajar a la sentina, que era lo que estaba abajo de la bodega, había que arriar una vela, pero no una vela del barco, una vela de estas con una luz, de cera, con un cordel. Se echaba. Si al llegar abajo se apagaba, aquello era como una fosa séptica. El que bajaba y se moría sobre la marcha, por gases venenosos. Si no se apagaba la vela, entonces se podía bajar. Si se bajaba, había que checar inmediatamente y después limpiar con vinagre. Y después echar el barco a tierra y limpiar aquello, porque si no era terrible. O sea, enfermedades a montones. Con esta vida, ahí todos, calor, frío, asándose, cociéndose, con los bichos por allí, las pulgas, el cerdo, los compañeros, pues la vida insana, era insana, las bodegas, que no hay infecto. A uno podía, por un panadizo se moría, una septicemia y adiós. Había, y el escorbuto fue, como digo, el azote de los marinos durante siglos. Porque en el 1866, en la guerra del Pacífico, con la fragata blindada Numancia y demás, mucha gente murió de escorbuto, porque estuvieron en guerra, no podían repostar alimentos frescos y morían de escorbuto. Ahí había un médico, por así decirlo, le llamaban barbero, sangrador, cirujano barbero. Era un tío que se había formado con otros y bueno, lo mismo le afeitaba a uno, que le había hecho un corte de pelo, que le arrancaba un diente, que si se caía del palo o una bala de cañón le destrozaba una pierna, se la cortaba debajo. Era lo que hacía. En llegada a la muerte, que se daba con más frecuencia de lo que uno pueda pensar,
aunque luego había mucha gente que sobrevivía, pero tenían el mayor cementerio del mundo, el océano. La gente dormía toda en unas esteras, lo tenían asignada, podían sobre un colchón, sobre fardos, lo que tenían unas esteras. También lo podían usar como mantas si querían, no sé. Esa estera tenía dos finalidades, era para dormir cada uno o como mortaja, porque si llegaba al caso se moría, cogían su estera, lo envolvían en ella, le metían una bala de cañón o una piedra de lastre y lo llevaban al barco. No llevaba remedio, no quedaba otra. Había que navegar y había que estar en el medio del mar y había que hacer esto que dije yo, que había que empezar con la navegación de altura, porque hasta entonces los barcos por el Mediterráneo navegaban muy bien porque era pequeñito y lo sabían muy bien y estaba todo muy calculado en rumbos magnéticos y distancias. Pero meterse en el medio del Atlántico, como hizo Colón, y después por el Pacífico, como hizo Magallanes, y el Castellano. Bueno, pues había instrumentos, los tiempos, había que medir el tiempo. Había relojes mecánicos, incluso los había portátiles, pero costaba un pastón. Y además meter un reloj portátil en un barco de estos, con los campañadas que pegaba a la primera de cambio se que despacinicaba, o sea que allí no servía. Entonces se usaban ampolletas, que eran relojes de arena de 30 minutos. Los pajes, cada 30 minutos, lo volteaban, iban apuntando las horas, y así se llevaban las horas en forma tantos fijanes. Se ajustaba al mediodía, si había sol, era la meridiana, esas eran las 12, empezaban a contar las 12 y así iban apuntando. A veces daban una salmodia, ya les contaré alguna de esas, según que ahora, pues cantaban una canción que estaban por ahí escritas y que uno de estos cronistas, Eugenio de Salazar, recogió en su crónica. Pues la campana en el evento anterior, y que se sigue usando los barcos, yo creo que lo siguen usando los barcos ahora, aunque sea de adorno, pero también para maniobras, porque hace bonito, pero se usaba ya, me parece, en el siglo XIII por ahí. Y esto era para dar alarmas y para avisar y cosas de esas. Después, para situarse, usaban sobre todo al principio, para calcular la altura del sol o de la polar. La altura del sol, en el momento que alcanza la meridiana, cuando está en lo más alto del mediodía, que luego empieza a bajar. O la polar. Con esto, en las tablas y demás, era el astrolabio o el cuadrante. Se calculaba la latitud. La longitud, eso ya con muchos cálculos y con muchas aproximaciones y demás, la longitud, como digo yo, no se pudo lograr hasta bien entrado el siglo XVIII, que se inventaron los cronómetros. Yo siempre digo que si tuvieran aquellos marinos un peludo Casio como el que tengo yo aquí, serían felices, porque calculaban la longitud al libre, pero nada, era imposible. Pero y con todo eso navegaban. Después, otros instrumentos que tenían, escandallo y sondaleza, un plomo con un cordel y marcas, lo tiraban al agua, miraban, 18 metros de agua, listo. La aguja de marear, que era la aguja magnética, que marcaba el norte magnético, que no era el mismo que el norte verdadero. Que ya lo sabían ellos, ya se sabía que aquello no andaba así, pero era lo que había. Una rosa de los vientos, normalmente 32 puntos, orientada a ese norte magnético, para saber de dónde venía el viento, de dónde venía la mar. Magnética para poder poner debajo de la aguja para marcar. Después piedra de cebar era magnetita y permanente. Esto los pilotos lo guardaban como oro en paño porque la aguja de marear podía perder el magnetismo y en medio del océano, si perdía el magnetismo y no marcaba el norte, que fuera magnético, que siempre es un área muy grande, pues se quedaban perdidos. El piloto lo tenía que cebar. Eso lo guardaban como oro en paño, o sea, era algo que el piloto no perdía de vista. Y después pues había compás de puntas, transportador, regla, lápices, tablas, almanaques y cartas náuticas que era el dibujo de la costa lleno de toponimios, o sea, nombres de la costa y demás. Y con todo esto el piloto hacía lo que era su oficio cada día, que era echar el punto o cartear, que era decir, bueno, pues estamos aquí. Eso quiere decir que, bueno, pues por ahí debe de andar, o sea, a saber. Si había varios, si era una escuadra, a veces se reunían en la capitana y cada uno llevaba su situación. Pues a mí me da aquí, pues a mí me da allá, pues a mí me da cuatro. Entonces el capitán, el jefe, el almirante de la escuadra, ponía el punto medio y dice, bueno, pues estamos aquí, mañana será otro día. Bien, aquella gente cobraba un sueldo. Yo cuando digo esto, la gente se extraña. Allí cobraba todo el mundo. Todos estos que navegaban en todas estas expediciones cobraban. La gente se queda extrañada, se cree que el barco salía, por orden del rey, iban a descubrir no sé qué, y ahí no cobraba nadie. No, ahí iba, y si no cobraban, no iban. Por eso hay que regatear.
Yo aquí pongo sueldos, algunos sueldos de la época de Magallanes y Elcano, y de la expedición de Magallanes y Elcano, que al parecer eran mayores que los normales, pero es que Magallanes y Elcano, su expedición, cuando estaba preparando Magallanes, ahí no se apuntaba ni el apuntador, vamos, ahí, porque aquello era una incertidumbre terrible. Entonces tuvieron que ofrecer sueldos grandes. Y ahí pongo unos ejemplos, en Maravedís, entonces, es cosas como cosas curiosas. Y abajo pongo una tabla de conversiones, mirando así en internet lo que costaba entonces. Y, por ejemplo, un contramaestre navegando, pues podía cobrar al mes 2.000 maravedís. Y bueno, ¿y qué? Bueno, pues con esos 2.000 maravedís navegando, como no podía gastar nada, ya, bueno, a lo mejor cobraba cosas del barco, que también había sus camorachas. Pero si guardaba todos los 2.000 maravedís, pues podía comprar una vaca. Bueno, es una idea. Algo es algo. Pero cobraba todo el mundo, cobraba de capitán hasta el último paje. Paje podía cobrar o 500 o 800, aquí pongo el grumete 800 maravedís, o sea, cobraba todo el mundo. Y cuando se morían, cobraban los herederos. Y precisamente por esas muertes se sabe mucho, porque esas muertes, claro, que luego viene la picaresca, ¿no? La picardía, y todo esto, y da lugar a pleitos. Y en esos pleitos se ven todas estas cosas. Y se ve lo que tenían que cobrar, porque luego la gente mentía como se miente ahora o más, o sea que luego todavía de todo. Y había gente que cobraban 2 sueldos o 3 por anticipado, los marineros y tal, pero en cuanto cobraban un sueldo, si lo cobraban en Sevilla o lo cobraban en Sanlúcar de Barrameda para salir, ya no les dejaban salir de acuerdo, porque como salieran, no regresaban, entonces ya lo sabían. No regresaban porque decía, yo con 3 sueldos de tal, me las pido y a Dios que me busque. Entonces había que se quedaba gente guardándolos por ahí. Pero había trampas de todo, ¿eh? La religiosidad estaba a la orden del día. Lo que descubrían le daba el nombre del santo del día. Por eso ahora en América es San Diego, San Francisco, Santa Mónica, pues es que era así. La religión era, hablo bastante, hablo mucho de la religión era un tanto empírica. A veces llevaban curas, pero los barcos mercantes no. Los barcos mercantes pequeños, sobre todo, era el maestre el que hacía de cura, por así decirlo, el que dirigía los actos religiosos. Pero la gente, como pasa ahora, se acordaba de Santa Bárbara cuando tronaba. Pero la verdad es que, como siempre cuento, llegado este momento, era verdad que cuando un barquito de estos de 20 y tantos metros, metido en el medio del Atlántico del Pacífico, con olas montañosas de 12 o 14 metros, cayendo truenos y rayos, lluvia cegadora, cielo plomizo que parece que se va a caer encima de y con vientos huracanados, pues la verdad, no dudaban en elevar, aunque no fueran muy creyentes, no dudaban en elevar los ojos al cielo y musicar una plegaria, porque como digo aquí, el que no sepa lo que es rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Aquí les pongo, antes hablé del grumete o el paje, que al voltear la arboleta, pues según que ahora y demás decían algunos versos, salmodias le llamaban, las cantaban, ¿no? Y eso la recogió Eugenio Salazar, este alto funcionario que dije yo, y están todas escritas ahí. Y aquí pongo una muy bonita, porque es quizás de las más bonitas, es cuando la hora esa correspondía al alba, a la salida del sol, ¿no? Y decía, bendita sea la luz y la santa luz, y el Señor de la verdad y la santa Trinidad. Bendito sea el alba y el Señor que nos la manda, bendito sea el día y el Señor que nos la envía. Y esto lo decía el herido velado y demás. Bueno, pues es bonito. De estos había muchas. Pero al mismo tiempo que tenía esa religiosidad, pues también tenía supersticiones amantes, vamos, o sea, que se creían que había serpientes de esas que se comían a los barcos enormes, y bichos de todo, y gente sin cabeza, y grandes abismos, y patrañas de todo tipo, y los fuegos de San Telmo que se creían, esos fuegos de San Telmo que eran unos fenómenos eléctricos que la puta de los pueblos salía una luz, que ahora ya con la atmósfera que está yo nunca los he visto, no sé si... Ahora ya, con la atmósfera que tenemos ya tan contaminada, pero antes sí, en los barcos se producía, y cuando había varios le llamaban de Santa Clara y tal, y decían que la cosa, después de las tormentas a lo mejor quedaba, pero mucho tiempo, y después paraba la tormenta y les daban carácter divino. En fin, era lo que había, ¿no? Después, al mismo tiempo, había ordenanzas para todo.
como se pueden imaginar, y ahí lo explico mucho. Además, la cuestión legal era complicada a veces, porque había competencias. O sea, si un delito se comete en el barco, pero se dice en el puerto, es la competencia del puerto. No, pero si un marinero hizo un puerto tal, es la competencia del mando naval y tal. Y hubo contenciosos y todos esos, yo cito algunos en el libro, porque son discusiones que parecen de ahora mismo y ocurrieron hace 500 años. Pero en fin, había ordenanzas, reglamentos, estaban las faltas y delitos, estaban tipificadas y estaban tipificados los castigos y las penas. Y había penas y castigos por todo. Porque en cuatro meses, por ejemplo, en el Gallo de Manila, para ir de América a Filipinas podía tardar 4 meses y a Torre Vieja era más largo 5 o 6 meses. Ahí podía pasar de todo. Y ahí eran mercantes, a veces llevaban familias y demás. Había violaciones, intentos de violaciones, homosexualidad, robos, peleas por el juego, robos en la bodega, había de todo. Y los castigos, pues también había de todo. El que blasfemaba, pues le atravesaban la lengua con un hierro candente, que no debe ser nada agradable. Podía cortar a alguien una mano o un pie, ponerlo con un cepo en la cubierta una semana, para escarre de todos, con billetes ahí, la muerte, la homosexualidad, la muerte, o sedición, o pelear contra Magallanes, se cargó a 3 capitanes en el viaje de ida, en la costa americana. 3 capitanes que se rebelaron contra él. En fin, había de todo, o condenarlo a galeras, colgarlo en el cuello, había de todo. Aquí pongo un dibujo que he encontrado en internet, es inglés del siglo XVI, lo he coloreado, y cuando ahí aparece uno amarrado a un palo que parece que quiere ser el trinquete a prueba, otro que verán ustedes que aparece con una mano atravesada por un puñal en el palo mayor, y ese que parece que va haciendo un avión, era un castigo que se dio a veces, que era pasar por la quilla. Pasar por la quilla era pasar por debajo del barco de una banda o la otra, amarrado o de proa a popa, y era muerte casi segura. Porque primero había que saber nadar bien, había que saber bucear bien, y luego estaba el barco, que aunque fuera pequeño, pues seguramente llevaba mejillones y cosas de esas que le destrozaban a uno el cuerpo. Pero era lo que había. Y estaba todo muy tipificado. La sexualidad era uno de los problemas grandes, precisamente pues por la continencia, ¿no? Si había hombres solos, pues se daba homosexualidad. Le llamaban pecado nefando. Hay en Indias, en el archivo de Indias, lo que antes fue la Casa de Contratación en Sevilla, hay muchos expedientes y hay muchas tesis estudiando esto. Y luego también había violaciones y eso, si iban mujeres, aunque las mujeres normalmente iban muy bien cuidadas, porque podía ser una madre, una esposa, un hermano, una hermana, y el resto de la familia miraba, pero había de todo. También a veces se metían prostitutas, se liaban en las velas, y cuando desplegaban las velas caían a la cubierta y le llamaban llovidas. En el caso de Magallanes, el viaje de Magallanes, un caso de homosexualidad fue Salomón, que era el maestre de la Victoria, el segundo de a bordo, como un grumete. Lo juzgaron en la mar, lo condenaron a muerte, y al llegar a lo que es Brasil y Guanabara, lo colgaron. Al grumete no le pasó nada, lo que pasa es que al pobre chico, los angelitos de a bordo, pues le vieron someter a un bullying que le llaman ahora, y terminó tirando sobre agua, desesperado. Bien, peligros que tenían los barcos estos, pues muchísimos, ¿no? Los temporales, los bajos, tocando las piedras, como decía Pigafetta, dioculadas contra las piedras, ¿no? Decían de los barcos. Las colisiones, la broma, que no es ninguna broma, la broma es ese molusco que ven ustedes ahí, esto que come la madera, esto es una madera atacada por broma. Es como un carcoma, era un molusco largo que vivía de la madera y comía la madera. Esto llegaba a hundir el barco. Y se sigue dando, no sé qué existe ahora. El fuego era terrible. Navegando de noche, a lo mejor nada más que había el fuego y se permitía a bordo de una nave de estas en esta época, luego ya fue progresando la cosa, pero al principio era la lucecita que llevaba en la aguja magnética del piloto para poder seguir por la calle y poder seguir el rumbo. Todo lo demás apagado. El agua de las encinas, ya dije antes que era un gran peligro y había que achicarlo continuamente, por lo venenoso y porque podía entrar y hundir el barco. Cuando se abandonaba el buque se podía abandonar porque después de un temporalazo las juntas se descuajiringaban, y aunque se intentaba hacer de todo, pues el barco quedaba, con las horas quedaba hecho unos zorros, por así decirlo, entonces pues aquello no aguantaba, o sea, hacía más algo que un cesto.
o bien porque se encontraban piratas o corsarios o lo que fuera, y había una pelea y le había metido unos cuantos pepinazos bajo la flotación y tenía vías de agua. Pues si había que abandonar el barco y estaba solo, pues ya se sabía. A bordo que llevaba la lancha y el chinchorro, poquita gente cabía. Los 50, 60, 70 se llevaban pasajeros, pues no cabía ahí. Entonces, ¿quién embarcaba ahí? La persona principal, claro. Con algo de alimentos, los sistemas de navegación, se embarcaba el oro del rey, que le llamaban, y el oro del rey era aquellas mercancías más valiosas que ocupaban poco, oro, piedras preciosas, joyas y cosas de esas. Y luego algunos marineros fornidos para darle a los remos, o manejar las velas. El resto se tenía que dar a bordo, porque no hay nadie más. Y desde luego los que quedaban a bordo eran los más débiles, porque si embarcaban era un estorbo. Por lo tanto, quien se quedaba a bordo siempre eran mujeres, niños heridos, enfermos y ancianos. Eso de mujeres y niños primero aquí no se da. Aunque teóricamente decían que sí, pero en la verdad se quedaba a bordo. Bien, la gente, después de esta vida tan dura, tenía que tener sus periodos de asueto, periodos de divertirse un poco. Había que pasarlo bien, había que descargar tensiones. Había que evitar la añoranza, porque ahí la añoranza, el miedo, el no saber dónde iba, era terrible, no saber de la familia, pues, a veces era terrible. Entonces, bueno, pues había, y la gente que pasaba el tiempo, pues en cotilleos, en beber, si habían conservado vino del día, como dije yo antes, para hacer su botelloncito, pues sale, murmuraciones, contar historias, leer el que leía, el que sabía leer, el analfabetismo era enorme, pero siempre había algún espabilado que sabía leer. Y si leía para sí, o a veces leía para todos, se sentaba alrededor y lo que se llevaban eran libros de todo tipo, pero lo que abundaba eran libros religiosos y libros de caballería. El Amadís de Gaula y cosas de esas, ¿no? Que es el caballero que con su caballo y tal va a salvar a una princesa que está presa de un dragón, mata al dragón y todas esas historias. Eso les encantaba. Y hay estudios de eso. La Inquisición hizo muchos estudios de lo que se llevaba, pero también se llevaban libros de viajes, se llevaba de todo. Y también escribir, el que sabía escribir. Y el que sabía escribir, escribía y le escribía a todos: oye, mira, aquí mañana llegamos a Sevilla, tengo una novia en Coria del Río, anda que yo te di citar. Y le escribía la carta de Cristo. Claro, ¿qué va a hacer? Luego, música, he dicho que llevaban pífanos, tambores, alguno puede llevar una gaita, o puede llevar una guitarra, o puede canciones, pesca, si había suerte y tenía pescados, mejoraba en el rancho, y a veces había suerte, a veces pescaba por pescar tiburones, pero luego lo tiraban al agua, luchas, echar pulsos y cosas de esas, y luego despiojarse como los chimpancés, ¿no? Unos a otros, y era una labor muy socorrida. Y bueno, estaba lo de los juegos de azar. Juegos de azar había mucho. Estaba prohibido jugar dinero, por razones obvias. Porque podía dar lugar a discusiones, disputas, riñas y se terminaban a cuchilladas. Pero a veces se hacía la vista gorda. Y la verdad, estuviera o no estuviera prohibido, y dicho aquí, si que salga de aquí, se jugaban hasta las pestañas. O sea, si había una buena partida de datos ahí, y a veces el alguacil era el encargado, que era el alguacil que era como un policía de bordo, les daba las cartas que no estuvieran marcadas, vigilaba aquello, tal, y entonces cobraba una comisión. Así había de todos, es que no tenemos remedio. Bueno, esto es lo que les puedo contar de la vida. Una vez dicho esto, ustedes me pueden preguntar con la pregunta, bueno, pues a veces si va, porque embarcaba, porque hay que tener cuidado, hay que ser masoquista, ¿no? Bueno, pues no, había razones para todo, y había gente que embarcaba por las más peregrinas razones y a veces por razones prácticas de todo. Primero, por necesidad. Muchas veces en sus casas, si eran campesinos, era para ir y trabajar para un señor, y si la cosecha se había dado mal, pues sequía, por la costa o lo que sea, pues lo poco que era para el señor se moría de hambre. Pero aquí tenía, y si eran navegaciones cortas, tenían desayuno, comida y cena. Porque claro, yo estoy hablando de navegaciones largas del Canal de Manila, pero luego ya el Atlántico estaba lleno y había navegaciones a Flandes y por ahí, que bueno, pues no eran tan largas, y tenían desayuno, comida y cena, seguro. Luego, además, tenían sueldo, oigo, y después podían aprender un oficio, porque un paje de estos, después de que lo metes, si era espabilado, como hizo Urdaneta, por ejemplo, con Juan Sebastián Elcano, empezó a aprender de piloto y terminó siendo un gran cosmógrafo.
se elaboraba un porvenir y luego podía estar en el barco hasta los 50 años. Imagínense un chaval que había entrado con los 50, con los 10 años. A los 50 años era un verdadero lobo de mar. Luego había, pues, habladurías. Oía gente que dice, oye, van a América, es hacer las Américas, le llamaban, que ahí tienen mucho dinero y tal. Y había gente que sí, que conseguía dinero. Había gente que iban los padres y después mandaban el dinero para que fuera la mujer y los hijos. Y porque habían tenido y habían prosperado. Y eso se corría la voz, se sabía. Entonces, pues había gente que quería ir allá, mejorar el nivel de vida. Estaba el deseo de aventuras también, gente que quería hacer aventuras, pero estaba en su casa, estaba cansado. Hacerse un currículum a veces, sobre todo segundones de grandes familias, de esas amigas de esas grandes familias, heredaba el hereu, como se llamaba, el primero. Los otros, pues uno militar y el otro cura y ya. Pero entonces había alguno que decía, bueno, a ver si hay que poner yo destacar. Había gente que quería conocer el mundo. Pigafetta, el que les hablé del principio, que fue con Magallanes Elcano, que él era italiano, él dijo que él no necesitaba dinero, él era de una familia acomodada, él tenía pasta bastante. Él decía que había oído hablar de cosas maravillosas por ahí y quería verlas con sus propios ojos y escribirlas para dejar constancia de ellas y hacía hacerse un nombre. O sea, él iba por curiosidad, quería contar, y lo contara que hacerse un currículum. Pero eso lo hacía la gente. Y después, cambios de destino. Había mucha gente, como el Salazar que digo yo, es que lo destinaron allí. Y como el Fray Tomás de la Torre también, el cambio de destino, o soldados que iban allá. Y después estaban los comerciantes que llevaban mercancía para vender en las ferias de Veracruz o de por ahí, que eran unas ferias bárbaras. Ellos llevaban mercancía para venderla y luego traían mercancía de allí para vender en Sevilla. De modo que había de todo, había de todo. Y había gente que aguantaba la tira, y había gente que estaba cruzando el mar continuamente, y otra que se moría a la primera de cambio. Todos buscaban mejorar la vida. La verdad es que eran unos barcos pequeños, unos barcos duros, porque fíjense, la Victoria salió en septiembre de 1519 y regresó en 1522, atravesando el Pacífico, porque el Atlántico ya lo había atravesado, porque acá se había atravesado el Atlántico, pero había atravesado el Pacífico y no sabía ni lo que era, además se creía que aquello era muy pequeño. Y luego vino por todo el Índico. Estuvo 3 años dando la vuelta a un barquito de 20 y pocos metros. Es la mayor aventura del hombre en la superficie de la Tierra, y lo hizo un barco. Eran barcos durísimos y estaban gobernados, estaban manejados por hombres que eran marinos de hierro, verdaderos lobos de mar. Y todo esto y mucho más es lo que cuento en mi libro, porque no tengo tiempo de contarlo más y además ya va siendo hora que termine porque se querrán ir ustedes a cenar. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, que tenemos ganas de irnos a cenar, que es verdad, Marcelino. Vamos a, si queréis, a un turno de 3 preguntas, ¿vale? Para Fernando, dime. Hola, buenas tardes. Habla, ¿Qué hacían por las noches? Por las noches... No, hombre, tantos días Sí, sin luz y sin nada. Por las noches dormir y estar de guardia. Iban a 3 guardias, podían ir a 3 guardias. Hay diferentes textos que lo ponen de una forma u otra, pero podían ir a 3 guardias, que eran una prima, una modorra y un alba, que son como los de ahora, de 8 de la noche a 12 de la noche, a medianoche, de medianoche a 4 de la mañana y 4 de la mañana a 8, y luego iban rotando y tenían cuartillos al día para ir rotando. Iban de guardia, 1/3, o sea, 1/3 de guardia de noche y 2/3 durmiendo, de noche. Y es lo que decían, porque había que dormir. Porque de día, bueno, por otra parte, eso es lo que hacían. Porque la verdad, ayer el descanso tampoco estaba asegurado, porque el viento podía saltar en cualquier momento. Digo saltar el viento que va con el aparejo, pero de pronto viene una nada y hay que arriar el aparejo, aunque sea oscura, pero hay que arriarlo. O que de pronto están encalmadas, porque a veces cogían unas encalmadas enormes y soltaban venía una racha de viento y todo el mundo a la mañana, a las 2 de la mañana, porque había que aprovechar el viento. Entonces, pero bueno, si todo iba bien y si todo iba de acuerdo con lo pensado y tal, pues entonces 1/3 iba de guardia y 2/3 iban durmiendo, y las guardias se repartían así, de noche.
Pero, por ejemplo, para arriar y todo eso, si no tenían luces, Ah, pues se arreglaba como... ¿con la luz de la luna? Sí, se arreglaba como podía. Sí. A ver, dale. Qué placer conocerle, escucharle. La verdad es que es un privilegio. Nunca había conocido a alguien del Renacimiento, porque la verdad es que usted absolutamente completo. Y yo tengo una batería de preguntas. La primera la acaba de contestar, porque no me cuadraba mucho lo de 1,5 metros cuadrado por individuo a la hora de acostarse, por ejemplo, de pernoctar. Claro, eso no se explica con turnos. Es la única forma. Claro. Es la única forma. Bueno, eso es como en los submarinos pequeños que tenemos los Daphne, que iban a cama caliente. Para dormir uno se tenía que levantar otro y dormir en la misma cama. Pues así es. Claro, pero de hombre no. Claro. Sí, uno estaba de guardia y el otro dormido. Con esta pequeña chanza sobre las sexualidades y estas cosas, ¿hay algo documentado sobre casos de zoofilia? Porque claro, transportar animales de zoofilia. Porque claro, es muy probable, ¿no? Pues no lo he investigado, es posible que sí, pero no lo he Me investigado. imagino que estaría absolutamente penado también, supongo. Espero. En otro ámbito, ¿qué hay de cierto en los tejos? La madera del tejo, por lo visto, era muy empleada para construir las quillas por su alta resistencia al salitre. Se usaban muchas maderas según los sitios. Estaba el roble, el haya, y según los sitios se usaba el pino. A veces para la arbolladura venían incluso maderas, pinos del Báltico, incluso en aquella época. Pero, El tejo digo que era para los arcos. La madera de tejo que va muy bien para el arco. el arco de las flechas. Pero bueno, las maderas, según los sitios, se cogían las mejores maderas. Por ejemplo, en la pitón, que no sé qué es, cómo es y tal, pero eran en Filipinas y era lo que usaban. Lo mismo que para hacer las fibras, el sisal, eso ya dependía de los algodones. Eso se amoldaban, estudiaban los sitios donde construían barcos y cogían lo mejor de cada sitio. Claro, Y eso hay estudios, que eso ya requiere, es un estudio impresionante, pero hay estudios de, según los sitios, las maderas usadas. Yo lo cito de pasada para dar una idea, pero eso está muy estudiado. Lo que se construía en La Habana, por ejemplo, en La Habana, lo que construían en Filipinas, o lo que construían en México, lo que construían en Sudamérica. Claro, eso es muy interesante también. ¿Cuántos diques secos teníamos dentro de las provincias imperiales? No, en esa época no existía el dique seco. En esa época era carpintería de ribera y los barcos se echaban a tierra. O sea, no existía el dique seco, es un invento muy posterior. Ahí lo que hacían era echar el barco a tierra, echar el barco a la playa. Entonces, cuando, por ejemplo, si tocaba piedra, si rompía la quilla o lo que fuera, o tenía mucha broma y hacía mucha agua, lo que digo yo, que era limpiarlo, echarlo a tierra, se llevaba a una playa, se subía, o sea, con la marea se subía todo lo que podía, y allí lo descargaba, de todo, cañones, todo lo mismo. Al descargarlo, en la siguiente marea volvía a flotar, claro, porque ya estaba descargado, y entonces lo echaban más arriba, hasta el extremo. Entonces ahí lo acostaban, le ponían unos aparejos en los penoles y acostaban el barco y empezaban a trabajar a toda velocidad hacia esa banda del casco, a toda velocidad. Y luego hacerlo a la inversa, pero eso era la varada, era echarlo a la playa, echarlo a tierra, no había diques. Y después cuando estaba lleno, pues flotarlo, primero echarlo más abajo, y cuando ya estaba bastante, pues irlo cargando, porque claro, si se cargaba algo, pues ahí se quedaba. Pero era una labor pesadísima, eso no se puede imaginar, porque había que desembarcarlo todo, porque había que conseguir la mayor flotabilidad posible para que el barco con la marea fuese lo más arriba posible para que luego les diera margen para trabajar. Pero no había diques. En los elementos de navegación no nos ha contado nada sobre el sextante. El sextante es del siglo XVIII. Yo aquí, en el siglo XVI, sobre todo al principio, Magallanes y Cayo llevaron solamente astrolabio y cuadrante. Ya en el siglo XVI, pero fue en el XVII cuando ya empezó a tener vigor a usarse la ballestilla, que era un madero con otro perpendicular, si explico aquí es un jaleo, pero le llaman ballestilla porque parece una ballesta. Luego había otros elementos, pero luego apareció el cuadrante de Davis, y apareció el octante, y apareció el sextante, pero los vamos metiendo en el
17 y 18. Y ya última, y disculpe por el atropello, jugando un poquito con el lenguaje, ¿se redimían penas también cuando uno se embarcaba? Bueno, hay redimir penas. Había chapuzas muy curiosas. Por ejemplo, ahora que me pregunta eso, había un castigo que, por ejemplo, cuando cogían, porque había un puritanismo extraño, y a veces cogían una pareja por ahí que no estaban casados y tal, y si no hacían mucha ostentación, claro, se hacía la vista gorda, pero según quien mandara allí, pues estaba penado, porque la moral, la Iglesia lo condenaba y tal. Y esa, por una falta de esas, pues a uno lo podían desembarcar en una isla y al otro en otra isla. O por cualquier otra cosa, según qué tipo de faltas, lo desembarcaban en alguna isla. Lo desembarcaban en alguna isla que estuviera poblada. Entonces, él se quedaba allí, y si los aborígenes lo admitían, vivía con ellos. Y tomaban nota, y cuando otro barco pasaba por allí lo recogía. Y ya había aprendido el idioma. Y era una forma de tener lo que llamaban lenguas. Entonces, ella era un profesional, se había convertido en un profesional y lo llevaban de traductor. Era una forma de redimir las penas. Le había garantizado, la última de verdad, le había garantizado que era una batería de preguntas, y es que me ha nacido otra al escucharle en esta última intervención suya. ¿Qué hay de cierto en que yo tengo entendido que llegó hasta mí que por lo visto la obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, está basada en un español al que se le abandona en una isla? Sí, es ¿Qué posible. tenemos de cierto en esto? Sí, posible, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Ahora llega el momento que el editor dice, el autor le firmará todos los libros que compren ahí a esa señorita rubia que hay allí, que es mi mujer, que me ama. Muchas gracias.